En esta mañana nosotros vamos a comenzar a tratar con el capítulo 3 de la Confesión de Fe de Londres de 1689. Y debo decir que personalmente me agrada el título que los autores de la Confesión de Fe escogieron para este capítulo. Noten que allí dice el decreto eterno de Dios. En algunos libros de teología sistemática se usa hablar de los decretos de Dios en sentido plural. Pero dado que nuestro Dios es eterno, que nuestro Dios es omnisciente, su plan se resume en un solo plan que comprende todas las cosas que ocurren. Pero es un solo decreto divino, un solo plan a través del cual Dios regula todas las cosas que ha hecho, Dios regula todos los designios que Él ha planificado para su creación, para el hombre que Él creó. Y no solamente para el hombre, para todas las cosas. Este capítulo 3 de la Confesión de Londres podemos dividirlo en dos grandes encabezados. En primer lugar, vemos en los párrafos 1 y 2 el decreto general de todos los eventos, el decreto general de todos los eventos. Pero en los párrafos 3 en adelante, los autores descienden de lo general a lo específico, tratando con el decreto específico de la predestinación. Así que en los párrafos 1 y 2, que es los párrafos que veremos hoy en la mañana, tratan acerca del decreto de Dios en sentido general, como un plan que comprende todos los eventos. Pero luego los autores de la confesión tratan con un tema muy específico, y es con el tema de la predestinación, un tema que debe ser incluido dentro del tema general de los decretos divinos. Vamos entonces a comenzar, hermanos, estudiando los primeros dos párrafos del capítulo 3 acerca del decreto general de todos los eventos. El decreto general de todos los eventos. Y lo primero que encontramos en el párrafo 1, hablando acerca del decreto general de todos los eventos, es precisamente su universalidad. Su universalidad. Dicen los autores de la confesión: Dios, desde la eternidad, por el sabio y santo consejo de su voluntad, ordenó libre e inalterablemente todo lo que sucede. Dios decretó desde antes de la fundación del mundo, en la eternidad, ordenó libre e inalterablemente, y la palabra que debemos subrayar, o la frase que debemos subrayar aquí es todo lo que sucede. Nada ha quedado fuera del decreto de Dios. Este párrafo podemos subdividirlo en tres partes. En primer lugar, vemos la doctrina claramente declarada. La doctrina claramente declarada. Dios ordenó todo cuanto ocurre. En la palabra de Dios podemos ver dos líneas de argumentación para probar esto. En primer lugar, la Biblia lo declara en forma general. Vamos a ver algunos textos. Isaías capítulo 46, versículos 9 y 10. Isaías capítulo 46, versículos 9 y 10. Dice Dios aquí hablando a través de su profeta: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Nadie puede frustrar el decreto de Dios. Dios ha dicho: por cuanto yo soy Dios,
yo he ordenado todo cuanto sucede desde el principio, y mi consejo, mi decreto, como podremos traducir esa palabra hebrea allí, mi decreto permanecerá y yo haré todo lo que quiero. Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2. Hermanos, vamos a buscar varios textos porque queremos establecer claramente que esta doctrina es bíblica. ¿Y por qué tenemos que establecer claramente que esta doctrina es bíblica? Por la época en que nos ha tocado vivir. Tristemente, la Iglesia de Cristo no está enseñando esta verdad con la fuerza que debe ser enseñada en nuestra generación. Se nos dice que estas cosas deben ser reservadas únicamente para enseñarlas en los seminarios, que estas cosas no deben ser enseñadas en la iglesia, que eso es demasiado complicado para dárselo a los hermanos. No, hermanos, no. Estas verdades han sido reveladas en la palabra de Dios para todos los cristianos, y todos los cristianos deben estar persuadidos de esta verdad. Daniel capítulo 4, versículos 34 al 35. Debo hacer la aclaración que este texto es una declaración de Nabucodonosor, no del profeta Daniel. Sin embargo, como veremos en el resto de esta mañana, esta declaración está ampliamente sustentada en la palabra de Dios. Digo esto porque alguien podría aseverar, no fue que Nabucodonosor se equivocó, porque no era inspirado por el Espíritu Santo. No, hermanos, lo que Nabucodonosor dice aquí es sustentado por muchos textos de la Escritura. ¿Y qué nos dice este hombre? Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Hermanos, qué triste que un pagano tuvo una comprensión más amplia de este tema que muchos evangélicos. Un pagano. Esta declaración no es arminiana. Este hombre está diciendo, el consejo de Dios permanecerá y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Otro texto, Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pero ¿cómo podría Dios declarar tal cosa si Él no tiene control de todo cuanto ocurre? Si Dios no controla todo cuanto ocurre, ¿cómo Él puede asegurar que ese texto se cumplirá, de que todo será para el bien de los que aman a Dios? Romanos capítulo 11, versículo 36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Es decir, todas las cosas fluyen de Él, todas las cosas son hechas por Él, todas las cosas son para Él, para su gloria. Cuando digo que son hechas por Él, no quiero decir necesariamente que Dios las hace Él mismo, pero Dios decreta que ocurran. Efesios capítulo 1, versículo 11. Efesios capítulo 1, versículo 11. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. He aquí entonces, hermanos, la declaración general de la palabra de Dios. Dios declara en su palabra en una forma general que su decreto comprende todos los eventos, pero también la Biblia declara esto a través de ciertos detalles específicos. Por ejemplo, la palabra de Dios nos dice que los eventos buenos y los eventos malos son controlados por Dios. Aquellos eventos que nosotros llamamos, ¡ay, qué bendición! Y aquellos eventos que nosotros decimos, ¡oh, qué desastre! Todos esos eventos están incluidos en el decreto de Dios. Isaías capítulo 45. Isaías capítulo 45, versículo 7.
Bueno, hay que leer desde el versículo 5 para poder tomar la idea. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo. Yo Jehová y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo soy el que hago todo esto. Yo soy, dice Dios, el que hago todo esto, la paz y también la adversidad. Amós capítulo 3, versículo 6. Amós capítulo 3, versículo 6. Si no tienen mucha agilidad buscando la escritura, escuchen, vamos a buscar los textos un poco más rápido. Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? ¿Habrá algún mal en la ciudad que no haya sido decretado, ordenado por el sabio consejo de Dios? La respuesta que el profeta y el texto espera es, por supuesto que no. Y un texto que ni siquiera vamos a buscarlo porque es muy conocido, Job capítulo 1, versículo 21. Cuando Job recibió todos los problemas que recibió, ¿cuál fue su respuesta? Jehová dio, Jehová quitó. Él no dijo, Jehová dio, pero el diablo me lo quitó. No. Jehová dio, Jehová quitó. Job tampoco era arminiano. Sea el nombre de Jehová bendito. Así que el decreto de Dios incluye aquellas cosas que nosotros llamamos bendición, incluye aquellas cosas que nosotros llamamos desastre. En segundo lugar, el decreto de Dios incluye los actos pecaminosos de los hombres. El decreto de Dios incluye los actos pecaminosos de los hombres. Algunos textos rápidamente. Génesis capítulo 50, versículo 20. En el contexto de la historia de José, todos sabemos cómo José fue vendido por sus hermanos por un sentimiento pecaminoso, perverso de parte de sus hermanos. Todos sabemos cómo José paró en la cárcel en Egipto por causa de los pensamientos e intenciones adúlteras de la esposa de Potifar. Sin embargo, José tampoco era arminiano. Dice en Génesis capítulo 50, versículo 20, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Mantener en vida a mucho pueblo. Segunda de Samuel capítulo 16. Segunda de Samuel capítulo 16, versículos 10 al 11. David está huyendo de su hijo Absalón. Y Simei comienza a maldecir al rey. A lo que reacciona Abisai, el hijo de Sarvia, diciendo, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Noten la respuesta de David en el versículo 10. Y el rey respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarvia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. Es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quiere decir eso que Jehová estaba incitando a Simei a maldecir a David? Por supuesto que no, y lo veremos al final de la clase. ¿Quiere decir esto que Simei no estaba pecando al maldecir a David? Por supuesto que no, él estaba pecando contra Dios, él estaba pecando contra su rey, él no debía haber hecho eso, y en su responsabilidad él estaba violando un mandamiento divino. Pero ese pecado de Simei estaba dentro del decreto soberano de Dios. Segunda de Samuel capítulo 24, versículo 1. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos. ¿Quién? Jehová. A que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. En el texto paralelo en Primera de Crónicas vemos que fue Satanás quien incitó a David a hacer eso. Pero hermanos, ni aún Satanás puede actuar sin el permiso de Dios. Por eso no hay una equivocación aquí, no hay una contradicción. Ambos textos están viendo la historia desde dos puntos de vista diferentes, pero ambos puntos son suplementarios, no antagónicos. Jehová incitó a David a hacer un censo contra Israel. Hechos capítulo 2, versículo 23.
Los hombres no han cometido un mayor pecado en toda la historia humana que el de haber crucificado al Hijo de Dios. Sin embargo, aún ese pecado estaba dentro del decreto soberano de Dios. Dice aquí, a este, es decir, a Cristo. Yo voy a pedir, por favor, si pueden apagar este abanico, porque vamos a tener problemas con las transparencias. Si a uno de los diáconos, por favor. Bien, dice aquí, a este, el Señor, entregado por el determinado consejo, es decir, por el determinado decreto y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. ¿Fue culpable Pilatos por haber entregado al Señor Jesucristo? Sí, fue culpable. ¿Fueron culpables los judíos por haber incitado a la multitud a que pidieran a gritos que Cristo fuera crucificado? Sí, fueron culpables. ¿Fueron culpables los soldados romanos por haber hecho la ejecución? Fueron culpables. Pero todo eso estaba dentro del decreto soberano de Dios. Hechos capítulo 4, versículos 27 al 28. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu decreto habían antes determinado que sucediera. Así que las acciones buenas y las acciones malas están en el decreto de Dios. Las acciones pecaminosas de los hombres están dentro del decreto de Dios. Los actos libres de los hombres están dentro del decreto de Dios. Proverbios capítulo 16, versículo 1. Proverbios capítulo 16, versículo 1. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Versículo 9. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Proverbios capítulo 21, versículo 1. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere Dios lo inclina. A todo lo que quiere Dios, Él inclina al rey. ¿Actúa el rey libremente? Sí, hermanos, veremos en un momento que sí. Pero es Dios quien está obrando en su querer para que el rey cumpla el propósito soberano de Dios. El decreto de Dios también incluye aquellos eventos que nosotros llamamos casualidad. El decreto de Dios incluye aquellos eventos que nosotros llamamos casualidad, que nosotros vemos como eventos fortuitos. Primera de Reyes, capítulo 22. Primera de Reyes, capítulo 22. Versículos 28 al 34. Micaías había profetizado contra Acab que no fuera a la guerra porque sería muerto allí. Acab no le hizo caso. Y dijo Micaías a Acab, versículo 28 del capítulo 22, si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Enseguida dijo, oíd pueblos todos. Subió pues el rey de Israel con Josafat, rey de Judá, a Ramot de Galaad, y el rey de Israel, es decir, Acab, dijo a Josafat, yo me disfrazaré y entraré en la batalla, y tú ponte tus vestidos. ¿Qué hombre más astuto? Le dijo al rey de Judá, ponte tú tus vestidos, yo me voy a disfrazar como si yo fuera un cualquiera. Los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Y el rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla, mas el rey de Siria había mandado a sus 32 capitanes de los carros diciendo, no peleéis, ni con grande ni con chico, sino solo contra el rey de Israel. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, inmediatamente lo confundieron con Acab. Dijeron, ciertamente este es el rey de Israel, y vinieron contra él para pelear, mas el rey Josafat gritó. Vino entonces, viendo los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, se apartaron de él, y un hombre disparó su arco a la aventura. En otras palabras, lo tiró a lo loco. E hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura. Dios iba guiando esa flecha a penetrar entre las junturas de la armadura del rey de Israel que estaba disfrazado de soldado común.
Ese evento que nosotros podemos llamar casual estaba incluido dentro del decreto de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Porque Micaías había profetizado el asunto y había dicho: el rey de Israel morirá hoy, inevitablemente morirá. Proverbios capítulo 16, versículo 33. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Así que, hermanos, no deberíamos decir tanto: óyeme, qué casualidad, mira, por suerte. No, hermanos, no fue por suerte, fue providencialmente. Providencialmente. Dios guió eso en su providencia. Por otro lado, el decreto de Dios también incluye todos los detalles de nuestra vida. No vamos a buscar ya estos textos, pero en el Salmo 139, para los que están copiando, versículo 16, dice que en el libro de Dios estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas en nuestra vida sin faltar una sola de ellas. Nuestro tamaño, el color de nuestros ojos, el color de nuestra piel, el color de nuestro cabello, algún defecto físico, todo estaba puesto dentro del decreto soberano de Dios, y Dios hizo que eso sucediera sin faltar una sola cosa de su decreto soberano. Mateo capítulo 10, versículo 29 al 30 nos dice lo mismo. No se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Eso me anima, hermano, eso me estimula. Ya yo sé que hasta la calvicie es parte del decreto soberano de Dios. Todos los eventos que ocurren en este mundo, de este lado del cielo, están dentro del plan soberano de Dios. Y finalmente, en cuanto a los detalles, todas las cosas que ocurren en las naciones. Todas las cosas que ocurren en las naciones. Daniel capítulo 2, versículo 21. Hay muchas personas en Estados Unidos que no están conformes con que Clinton haya ganado las elecciones. Pero, hermanos, eso estaba contemplado en el plan soberano de Dios. ¿Qué dice Daniel? Que Dios muda los tiempos y las edades. Es Él quien quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Pero si eso es así, ¿para qué yo voy a ir a votar? No, hermano, usted tiene la responsabilidad de ir a votar, porque como veremos en un momento, el decreto de Dios no elimina la responsabilidad humana. El decreto de Dios no elimina la responsabilidad humana. Pensar de ese modo es ser fatalista. Y aquí no estamos enseñando el fatalismo, estamos enseñando la soberanía de Dios. Bien, luego que esta doctrina es claramente declarada por los autores de la Confesión de Fe de Londres, lo segundo que vemos en esta confesión es la declaración cuidadosamente protegida. No solo claramente declarada, sino también cuidadosamente protegida. Cuidadosamente protegida ¿de qué? De 2 cosas: de impugnar la santidad de Dios o de implicar el error del fatalismo. De impugnar la santidad de Dios o de implicar el error del fatalismo. Vean el párrafo 1. Sin embargo, Dios lo hizo de tal manera que Dios ni es autor del pecado, ni comparte con los pecadores la responsabilidad del pecado, ni hace violencia a la voluntad de sus criaturas, ni quita la libertad ni contingencia de las causas secundarias, sino que más bien las establece. En todo esto se manifiesta la sabiduría divina, al igual que su poder y su fidelidad para efectuar aquello que se ha propuesto. Dios decretó todas las cosas de tal manera que Él ni es autor de pecado, ni mueve al hombre a pecar, ni tampoco elimina la responsabilidad de sus criaturas. ¿Cómo podemos explicar esto? Bueno, debo decir, hermanos, en primer lugar que esto es un misterio. Esto es un misterio. Nosotros podemos llegar hasta cierto punto en nuestra comprensión, pero por más hondo que nademos en estas aguas, siempre quedará un océano infinito al que no podremos llegar. No importa cuán amplios sean nuestros pulmones espirituales ni nuestros pulmones intelectuales, siempre quedará un océano infinito que no podremos sondear.
Pero vamos a decir algunas cosas tocante al primer punto, la santidad de Dios. Lo primero que debemos hacer es dar dos declaraciones generales que son ineludibles en las Escrituras. En primer lugar, que Dios aborrece el pecado con un aborrecimiento perfecto e infinito. Dios odia el pecado. Y en segundo lugar, que precisamente por el odio que Dios tiene al pecado, Él ni puede pecar ni puede llevar a otro a pecar. Dios no puede pecar ni puede llevar a otro a pecar. ¿Dónde dice eso en la palabra de Dios? Hermano Fausto. Santiago 1 y el número de la casa, ¿sabe cuál es? 1:12 por ahí. Santiago 1:13 dice que Dios no tienta a nadie ni Él puede ser tentado por nadie. Sin embargo, el misterio está en que a pesar de que Dios odia el pecado y de que Él no tiene nada que ver con el pecado, el pecado es una realidad en el mundo y es parte del decreto de Dios. Ahí está el misterio. El pecado es una realidad en el mundo y por lo tanto es parte del decreto de Dios. Ante esta paradoja surgen muchas preguntas, algunas de las cuales trataremos de responder, pero repito, con la certeza de que no podremos satisfacer todas las interrogantes y las que podremos satisfacer, aclaro que no será en una forma total y definitiva. Primera pregunta: ¿pero por qué Dios hizo que el hombre pecara? Respuesta: Dios no hizo que el hombre pecara, ya que eso iría contra la naturaleza esencial de Dios. Dios más bien hizo al hombre con libertad, de modo que éste pueda elegir, aun sabiendo que habría de elegir el mal. Eso no es lo mismo que decir que Dios hizo que el hombre pecara. Estamos diciendo que Dios hizo al hombre con opciones y le dio libertad de elegir, aun sabiendo que el hombre habría de elegir el mal. Nuestro objetor pregunta de nuevo: pero entonces, ¿por qué hizo al hombre con libertad y con la posibilidad de pecar? Fairbairn, un gran teólogo del siglo pasado, responde: porque solamente así podía crear un ser capaz de obedecer. Solamente así podía crear un ser capaz de obedecer. La habilidad de hacer el bien y el mal, la habilidad de hacer el bien implica la capacidad de hacer el mal. La máquina no puede ni obedecer ni desobedecer. Yo no podría decir: ay hermano, yo tengo un carro tan obediente, cada vez que yo prendo la ignición, el carro prende. No hermano, eso no es una obediencia, es una máquina, yo no puedo hablar de obediencia. Las máquinas no obedecen ni tampoco desobedecen. La criatura que no tiene esta doble capacidad pudiera muy bien considerársele una máquina, pero jamás un hijo. La perfección moral puede lograrse, pero no puede ser creada. ¿Por qué entonces Dios hizo al hombre con libertad y con la posibilidad de pecar? Para que pueda haber una relación de amor entre Dios y sus criaturas. Dios no hizo robots, Dios hizo seres humanos, para que esos humanos crearan una relación de amistad, de amor, de comunión con Él. Pero todavía queda otra interrogante: ¿pero por qué entonces permitió que el hombre pecara? Dios hubiera podido crear un hombre libre e impedirlo. Bueno, es cierto que Dios no impide violentamente la entrada del pecado en el mundo, sino que más bien acopla la caída de Adán dentro de su maravilloso plan. Y la pregunta que muchos se hacen es: ¿pero por qué? ¿Por qué? Hermanos, responder esta pregunta con una respuesta definitiva es imposible. Es imposible. Sin embargo, algunas personas se han aventurado a dar algunas posibles respuestas, y como veremos en un momento, más bien todas tienen algo de cierto. La respuesta, cualquiera que sea, tiene un poco de todas estas. En primer lugar, algunos dicen: Dios lo permitió porque de esta manera el hombre podía amar realmente a Dios como un agente libre y moral. Si Dios no hubiese dado al hombre la capacidad de poder elegir, entonces no hubiese habido amor. No hubiese habido amor. Hermanos, vamos a suponer que de repente ocurre un cataclismo universal, pero una bomba muy especial que solo mata a las mujeres. Solo las mujeres. Pero había una escondida en un búnker especial y fue la única que se salvó. Y resulta que un individuo
que se entera del asunto, va corriendo y se casa con ella. ¿Podemos decir que ese hombre se casó por amor? Bueno, tal vez sí, es difícil de determinarlo, pero probablemente no, porque es que no había otra opción. Ahora vamos a suponer, no, la realidad es que existen muchas mujeres. Y aquí tenemos a este mismo individuo que dentro de los millones y millones de mujeres que hay en el mundo, él conoce 150 que son sus amigas. Y dentro de esas 150 que él conoce, él elige una. ¿Podríamos decir que fue por amor? Bueno, todavía no podríamos saberlo, pero hay más posibilidad. ¿Por qué? Porque había más opciones y él eligió dentro de todas esas opciones. Hermanos, Dios hizo al hombre para que le amara y por lo tanto tenía que hacerlo como un agente moral y como un agente libre, si no, no hubiese habido amor. No hubiese habido amor, no de parte de Dios al hombre, sino de parte del hombre hacia Dios. Otra respuesta, porque de esta manera Dios se revela totalmente al hombre al diseñar un plan en el que hayan cabida la misericordia, la justicia, la redención y la gracia de Dios. Si el hombre no hubiese pecado, no hubiese habido plan de redención. Y el hombre no hubiese conocido lo que era la misericordia, la redención y la gracia de Dios. Y algunas personas dicen, Dios lo permitió para revelarse totalmente al hombre. Tercera respuesta, porque de esta manera, dicen otros, la posición de los redimidos viene a ser superior a la que tenía Adán antes de la caída. Porque permitiendo la entrada del pecado, la posición de los redimidos es superior a la que tenía Adán antes de la caída. Hermanos, voy a hacer una pregunta. ¿Tenía Adán la capacidad para pecar? ¿Sí o no? En su estado original, me refiero, antes de la caída, en su estado bendito antes de la caída, ¿tenía la posibilidad de pecar? ¿Sí o no? Sí la tenía. ¿Los redimidos cuando estemos en el cielo podremos pecar? No, entonces nuestra posición será mejor finalmente. A través de ese plan de redención, Dios hizo que nuestra posición sea ahora mejor que la posición original y sin haber quitado nuestra libertad y el hecho de que somos seres morales. Dice Lorin Botner, y debo decir y aclarar que aunque se llama Lorin no es una mujer, es un hombre. De hecho, ganamos mucho más mediante la salvación en Cristo que lo que perdimos por la caída de Adán. Cuando Cristo se encarnó, la naturaleza humana quedó incorporada en el seno mismo de la deidad y los redimidos ahora alcanzan una posición mucho más exaltada que de no haber caído y de haber perseverado y haber sido admitidos en el cielo. Él está diciendo en palabras más complicadas lo que dijimos hace un momento en palabras más sencillas. Ahora tenemos una posición superior a la que tenía Adán antes de la caída. Y finalmente otros dicen que Dios lo hizo porque eso permitía la encarnación de nuestro Señor Jesucristo con todos los beneficios que de ello se deriva, con todos los beneficios que ello conlleva. Pero la verdad, hermanos, vuelvo y repito, es que a la larga la respuesta solo está en la mente de Dios y probablemente incluye un poco de todo esto que acabamos de decir. Pero es importante que entendamos que Dios, a pesar de que decreta todas las cosas, Él no es autor de pecado. Dios no es autor de pecado, aunque decretó dejar que el pecado se introdujera dentro de su plan. Más que impedirlo, Dios acopló el pecado dentro de su plan soberano. Y hermanos, gracias a Dios que es así. Gracias a Dios que es así. ¿Ustedes se imaginan cómo sería el mundo si Dios no controlara el pecado? ¿Cómo sería este mundo? Sería un infierno. Sería un infierno. Así que hermanas, sobre todo las hermanas, hablo a las hermanas que tienen esposos inconversos, muchas veces sufren cosas terribles de parte de sus esposos inconversos. No olviden, hermanas, Dios es soberano. Dios es soberano. Su esposo es un piojo delante de la grandeza de Dios. Él no puede hacer nada que Dios no se lo permita. Y él dará cuenta a Dios de un pelo que le toque de su cabeza. Dará cuenta a Dios de eso. Por tanto, su esposo es digno de lástima. Es digno de lástima. Ese hombre es un miserable. Si ese hombre muere sin salvación, tendrá que dar cuenta a Dios delante del tribunal de Cristo. Y eso será terrible. Estaba leyendo en estos días la historia de Belsasar. Y hay que ver cómo este hombre
rey de la nación más poderosa del mundo, sus rodillas comenzaron a chocar la una con la otra cuando Dios le hizo ver que él era soberano. Pero en segundo lugar, los autores de la confesión redactaron esta doctrina de tal manera que no implicara la enseñanza del fatalismo. Noten, dice: Dios no es autor del pecado, ni comparte con los pecadores la responsabilidad del pecado, ni hace violencia a la voluntad de sus criaturas, ni quita la libertad ni contingencia de las causas secundarias, sino que más bien las establece. Algunas personas dicen que la doctrina de los decretos es inconsistente con la libertad humana, que esto es inconsistente con la libertad humana, o con la responsabilidad humana. Esta objeción se levanta por una mala concepción de lo que es libertad y de lo que es responsabilidad. Hermanos, la libertad del hombre es algo que en cierta forma permanece en un misterio. No obstante, podemos decir que un hombre actúa libremente cuando no lo hace impulsado por una fuerza externa, sino como él lo desea, de acuerdo con el deseo de su corazón y como le dicta su razón. Tomando el ejemplo que usamos hace un rato del hombre que se casa con una mujer, si este hombre se hubiese casado de una de las 150, ¿verdad?, con una sola, pero fue porque el padre de la muchacha le puso una pistola en el pecho para que se casara, entonces ya él no lo estaba haciendo libremente. Pero si él lo hizo sin ninguna compulsión de fuera, sino por los dictados de su razón, él estaba actuando voluntariamente. Desde ese punto de vista podemos decir, sin temor a equivocarnos, que Dios de ningún modo viola la responsabilidad del hombre, aunque el decreto se ha de cumplir ciertísimamente. Pero aún así Dios no viola la libertad del hombre. Alguien ha dicho lo siguiente: el albedrío del hombre se rige por unas leyes psicológicas que Dios ha establecido. Por eso Dios puede operar desde la misma raíz humana, moviendo eficazmente al hombre a decidirse voluntariamente. Hermano, cada vez que tú tomas una decisión, esa decisión que tú tomas está conectada con muchas cosas de tu vida, con tu temperamento, con tu forma de pensar, con la crianza que te dieron, con las circunstancias que te rodean. Hay muchas cosas envueltas en el hecho de que tú tomaras una decisión y no otra. Es tu decisión, pero esa decisión fue condicionada por muchos factores. ¿Qué es lo que Dios hace? Que Dios obra soberanamente en todos esos factores para que tú voluntariamente decidas lo que Él ha decretado que tú vas a decidir. Entonces, el hombre en cierto modo es libre y en cierto modo no lo es. En cierto modo es libre y en cierto modo no lo es. ¿Tiene el hombre libre albedrío? Sí, pero ese libre albedrío es esclavo del pecado. Así que la doctrina del libre albedrío, como le enseñan los arminianos, es una herejía. Es una herejía. Eso de decirle al pecador que la salvación está en sus manos y que ahora todo depende de que tú digas sí a Cristo o no a Cristo, hermanos, eso es una herejía, eso es falsa doctrina, eso es falsa enseñanza. La salvación es de Jehová desde el principio hasta el fin. La salvación está en las manos de Dios. Ahora quiero hacerte una pregunta. Hermano, cuando tú te convertiste, ¿alguien te obligó a que te convirtieras? No. Tú tomaste esa decisión voluntariamente. Pero Dios había obrado en tu querer para que tú quieras lo que Él había determinado que tú debías querer. Cuando lo hiciste porque querías hacerlo. Por lo tanto fue libre, fue voluntario, fue responsable. Pero eso cumplió el decreto soberano de Dios. Una vez más cito a Lorin Bodner. Un acto no es libre si está determinado desde afuera, pero sí es libre si está determinado racionalmente desde adentro. Y eso precisamente es lo que la preordenación de Dios establece. El decreto divino establece que cada hombre ha de ser moralmente libre, poseído de un carácter particular, rodeado por un medio ambiente particular, sujeto a ciertas influencias externas, movido internamente por ciertos afectos, por ciertos deseos, por ciertos hábitos. Y que en base a todo esto tomará libre y racionalmente una decisión cualquiera. Que la decisión que tomará será una y no otra es cosa cierta. Y Dios,
que conoce y controla las causas precisas de cada influencia, sabe cuál habrá de ser la decisión que se ha de tomar y en un sentido real también la determina. También la determina. ¿Qué quiero decir con esto? ¿O qué quiere decir Bodmer con esto? Que no es que Dios sabe lo que ha a ocurrir y entonces lo decreta. No. Es que Dios decreta lo que ha de ocurrir y por eso Él sabe lo que va a pasar, porque fue Él que lo decretó. Algunas personas dicen, sí, Dios eligió los que se iban a salvar porque Él sabía los que iban a creer. No, hermanos. Dios sabía que ninguno íbamos a creer y por esa razón fue tan misericordioso y tan bueno que Él decretó que algunos creyeran. Y Él sabe quiénes van a creer porque Él decretó que ese grupo de personas creyesen. Ah, pero si es así no vamos a predicar la palabra. No, porque Él también decretó el medio. Y el medio es la predicación de la palabra de Dios. Y por todo el mundo y predicate el evangelio a toda criatura. Hermanos, si no tenemos ambos conceptos en nuestra mente, no podremos librarnos del hipercalvinismo por un lado y del arminianismo por el otro. Los hipercalvinistas son fatalistas. Ellos dicen las cosas han de ocurrir aunque yo no mueva un dedo. No, hermanos, Dios nos ha hecho seres libres y responsables y tenemos que hacer lo que es nuestra responsabilidad. No somos hipercalvinistas, debemos predicar el evangelio a los perdidos, porque es a través de la predicación del evangelio que Dios salvará a aquellos que Él eligió desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué dice Pablo en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 7? Dice, todo lo sufro por causa de los escogidos. Ah, pero si son escogidos, ¿para qué molestarse? Porque ambas cosas son una verdad bíblica. Todo lo sufro, responsabilidad humana, por causa de los escogidos, soberanía de Dios. Pero también es esta enseñanza la que nos librará del arminianismo. Del arminianismo. En el arminianismo, el hombre soberano. El hombre soberano. Y Dios es un pobre ser que está en el cielo tratando de que los hombres se salven. Envió a su hijo a morir en una cruz a ver si podía salvar a alguien. Pero ahora está de manos cruzadas, esperando que el pecador soberano decida si va a creer o no. No, hermanos, Dios es soberano, el hombre es responsable. Ay, pastor, yo no entiendo eso. Una vez más digo, si eso te consuela, yo tampoco lo entiendo. Pero ambas verdades están en la palabra de Dios. Yo pensé que iba a poder llegar un poco más lejos en el día de hoy, pero el reloj me está acusando y debemos concluir aquí para ser fieles al horario que nos hemos trazado. La semana próxima, si el Señor lo permite, continuaremos estudiando este punto. Vamos a orar, hermanos.